Está claro que gestionar las prioridades es algo fundamental para cualquier persona que busque no solamente mejorar su físico, mejorar su salud, mejorar su entorno, sino también sentirse mejor consigo misma. He comentado muchas veces que a mí personalmente no me gustan demasiado las redes sociales porque me hacen perder un montón de tiempo y el retorno que veo pues no es muy positivo. Es decir, yo por ejemplo puedo pasar una hora en Instagram o una hora en YouTube y el retorno que veo de esto pues quizás no sea tan positivo como pasar una hora haciendo otro tipo de cosa. Y esta es una cuestión que muchas veces no se plantea bien. Es decir, me llegan consultas de personas que quieren empezar a entrenar, que quieren empezar a comer mejor, que quieren empezar a mejorar sus hábitos, pero evidentemente lo primero que leo después de ese objetivo o de esa meta que quieren proponerse es el no tengo tiempo para esto, pero no tengo tiempo para lo otro, pero es que no saco tiempo para hacer lo que sea. Bueno, en definitiva, ya sabéis a qué me refiero, porque entiendo que cada uno de nosotros tenemos una situación personal diferente, tenemos horarios laborales quizás también diferentes y evidentemente no todos tenemos 1, 2 horas, 3 horas al día para, por ejemplo, gestionar todo esto de la forma más óptima. Así que os voy a contar básicamente algunos aspectos relevantes que deberíamos de considerar, sobre todo cuando tenemos objetivos de este tipo, porque al final las prioridades que yo tenga pueden ser muy diferentes a las que tú tengas y esto va a determinar en mayor o menor medida los resultados que ambos consigamos, evidentemente. Así que espero que os guste el episodio, podéis comentarlo como siempre en mi web ivyamazares.com. También os recuerdo que os podéis apuntar en lifters.es a la newsletter en la cual cada semana comparto más contenido vía email. Y por cierto, dejo como siempre el enlace en las notas del episodio a mi diario de entrenamiento con el cual podéis registrar hasta varios meses de entrenamiento, pasos diarios, medidas corporales. En definitiva, podéis llevar un seguimiento bastante bien detallado de todos estos aspectos y con ello mejorar evidentemente vuestro progreso. Bueno, lo que decía, las prioridades que tenemos cada uno de nosotros. No todo el mundo tiene las mismas, evidentemente. Y yo, por ejemplo, para cuidar mi salud, puedo tener la prioridad de hacerme la comida todos los días, de tomar un poco el sol, de entrenar, de caminar, todo esto. Habrá personas que dicen, bueno, pues mira, yo no tengo tiempo de entrenar una hora, entonces lo que prefiero es moverme bastante en mi día a día, caminar, tomar el sol. Y el tema de las comidas prefiero gestionármelo de otra forma. Es decir, yo lo que puedo hacer es pedir comida a domicilio, pero intentar elegir aquella que sea de mejor calidad o elegir platos preparados que sean de mejor calidad, no ir a lo primero que vea, a lo más apetecible, aquello en lo cual analizo los ingredientes y evidentemente veo que no es una buena opción. Bueno, cada uno tenemos una forma de hacer las cosas, evidentemente yo aquí os cuento cómo lo hago yo, cómo intento gestionarlo y para los que seáis un poco más nuevos en este podcast, os pongo en antecedentes, soy una persona al igual que otra persona, tiene sus cosas que hacer a lo largo del día, evidentemente no saco todo el tiempo del mundo para poder entrenar, para prepararme las comidas, para hacer un montón de cosas y a veces, evidentemente, tengo que ser más flexible con los entrenamientos, con la alimentación, con los hábitos, porque no puedo hacer todo lo que muchas veces se supone que tenemos que hacer. Si nos vamos al típico gurú que nos dice, pues mira, tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, tenemos que leer un libro o 2 libros, tenemos que darnos un baño de agua helada, luego tenemos que hacer ayuno hasta las 3 de la tarde, a partir de ahí nos metemos la primera comida del día que no sea con hidratos, simplemente con proteína y grasas, luego hacemos un entrenamiento de fuerza, luego por supuesto hacemos cardio, nos movemos, hacemos la segunda comida del día, luego cenamos antes de no sé qué hora porque así va a ser mucho más eficiente de cara a dormir por la noche, luego evitamos la luz azul también a partir de esta hora porque así vamos a generar más melatonina. A ver, hay un montón de cosas que podemos hacer, estamos todos de acuerdo, pero si aplicamos la regla del 80-20, tenemos un 20% de las cosas que dan el 80% de los resultados y enfocarse en ellas es lo más importante. Por lo tanto, si ponemos en una balanza qué es lo más importante y qué es lo menos importante, tenemos las prioridades. ¿Qué son las prioridades para mí? Bueno, pues para mí, personalmente, estoy hablando de mi caso personal, entrenar fuerza, tomar un poco el sol cada día, moverme dentro de la medida de lo posible, pues hacer esos 10.000 pasos diarios, si queréis poner una cifra, pero yo no los cuento, sencillamente. Me muevo bastante, camino bastante a lo largo del día y por lo tanto considero que lo supero con creces. De hecho, alguna vez que lo he medido, bueno, pues estoy entre 10.000, 15.000, por ahí anda la cosa, pero bueno, que no lo mido. Y luego, a partir de ahí, por supuesto, tenemos otros aspectos como son descansar al menos 7 horas cada día e intentar que la comida sea de calidad, que sea nutritiva. Eso no quiere decir que de vez en cuando coma algo que a todas luces no es algo saludable. Alguna galleta, algún postre azucarado,
algún aperitivo rápido de estos salados, fritos, cuyo aporte nutritivo es mínimo, bueno, pues este tipo de cosas también las consumo esporádicamente porque la ocasión lo merece, porque me apetece en ese momento, porque sé que es algo puntual, porque el 80% del tiempo como de forma nutritiva y es algo que no afecta negativamente a mi salud. Incluso diría que lo hace positivamente porque me adapto a esa situación y no lo paso mal, no me genera ansiedad, no me produce malestar el saber que estoy consumiendo algo que quizás no es la mejor opción. Pero bueno, estas son mis prioridades. Evidentemente, saco tiempo para hacer todo esto porque evito otras cosas que también para otras personas son prioridades. ¿Qué cosas evito? Bueno, pues principalmente, como digo, redes sociales. Parece que no, pero una hora que me quite de Instagram es una hora que puedo aprovechar o bien para entrenar, o bien para preparar las comidas del día, o bien para caminar un poco más, para tomar el sol, lo que sea. Si evito comprar un teléfono móvil de última generación de 1.500 euros y me compro uno más normalito, bueno, pues ese dinero que me ahorro también lo puedo aprovechar para comprar un poco más de equipamiento para poder entrenar. También voy a tener más dinero para, por ejemplo, optar por alimentos un poco más saludables, etcétera. Si también evito otras cosas como, por ejemplo, es salir de copas muy habitualmente y esto hace que ahorre para, por ejemplo, tener dinero para estas cosas que acabo de comentar, bueno, pues también me ayudan a eso. Pero son prioridades, no quiere decir que sean las tuyas, no quiere decir que sea lo mejor para todo el mundo, evidentemente. A ti, por ejemplo, puede que te encante la tecnología y te guste tener un móvil de última generación. Bueno, pues en ese caso tienes esa prioridad, pero luego puede que puedas optar o no optar a otras cosas que también quieres. Es decir, si quieres ese móvil de última generación, pero también quieres alimentarte bien, hay personas que pueden cumplir con las dos, hay personas que no pueden cumplir con las dos. Entonces, en este caso, tienes que elegir una u otra. Si tienes una hora en tu tiempo libre, puedes elegir o pasarla a Instagram, pasarla en YouTube o sencillamente salir a la calle, caminar un poco más, tomar el sol o entrenar. Por otra parte, si el presupuesto del que disponemos es limitado, podemos optar por gastarlo en algunas cosas que quizás no nos aporten tanto a nivel de salud, o podemos optar por decir, mira, pues yo prefiero comprarme un poco de equipamiento y con esto entrenar en casa, montarme un gimnasio, porque con esto además no va a ser necesario que yo me apunte a un gimnasio, que pierda el tiempo en ir y venir, todas estas cosas. En definitiva, a mí, a lo que me ha llevado el tener ciertas prioridades, es a poder mantener un estilo de vida que para muchas personas, a todas luces, es totalmente imposible. Pero no es que sea imposible porque tú tengas menos tiempo y yo tenga más tiempo, ni nada de eso. Evidentemente yo saco muy poco tiempo a lo largo del día, entreno más o menos unas 4 veces por semana, mis entrenamientos suelen durar en torno a 45 minutos, 1 hora y cuarto. Esto suma al cabo de la semana unas 4 horas, no mucho más de entrenamiento, y muchas personas pasan más de este tiempo cada día al teléfono móvil mirando Instagram. Eso es simplemente un ejemplo. Luego, por ejemplo, a lo largo del día es cuestión ya de elegir lo que queremos hacer en cada momento. Yo, por ejemplo, tengo ratos de 15 minutos en los cuales, en lugar de estar mirando el teléfono móvil, prefiero salir a la calle, darme un paseo y seguir trabajando. Bueno, pues son 15 minutos que para muchas personas dirán, bueno, 15 minutos no me da tiempo a nada. Y dependerá de cómo lo enfoquemos, evidentemente. Luego también, en cuanto al descanso, en cuanto a otros aspectos, el hecho de evitar la luz azul a ciertas horas, evitar comer a ciertas horas, hacer ayuno de no sé cuántas horas, todo esto evidentemente ya va muy condicionado en función de los horarios y el trabajo que tengamos, porque hay veces que sí, que el ayuno se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero hay veces que yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana, empezar a trabajar y por lo tanto, si yo soy una persona que me levanto, tengo que coger el coche para ir a no sé dónde a trabajar y luego llego a casa, por ejemplo, a las 3 de la tarde, pues quizás en lugar de hacer un ayuno intermitente, me resulta mejor levantarme, desayunar, ir a trabajar, volver a casa, comer, entrenar, hacer lo que tenga que hacer, tomar un poco el sol, salir a caminar y luego cenar, a la hora que sea. Pero evidentemente esto hay que ajustarlo en función de cómo esté establecida nuestra vida. A lo que quiero llegar con todo esto es que todos podemos tener un estilo de vida más saludable, estoy convencido de ello. Yo podría gestionar mucho mejor el tiempo, también estoy convencido de ello. Creo que lo gestiono bien dentro de lo que cabe, porque me da tiempo a entrenar, me da tiempo a caminar, me da tiempo a tomar el sol, a grabar estos episodios, que me encanta grabar, hacer un montón de cosas, pero evidentemente habrá personas que dicen, buah, pero si es que a mí me da tiempo a muchas más cosas que a ti. Yo leo, me doy un baño de agua fría, salgo a caminar 10 kilómetros todos los días, después entreno 5 o 6 veces por semana, hago muchas más cosas que tú, evidentemente. Cada caso es un mundo, pero como digo, siempre se puede mejorar algo y si estás en un punto en el cual quieres empezar a entrenar, quieres empezar a moverte, a comer mejor o a lo que sea, empieza por
ese 20% de las cosas que da el 80% de los resultados, la ley de Pareto, que todo el mundo conoce ya, bueno, pues se puede aplicar a absolutamente todo y estoy convencido de que si nos quitamos esos pequeños espacios que nos comen tiempo a lo largo del día, bueno, pues vamos a ser capaces de cumplir al menos con ese 20% de las cosas importantes. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado. Como siempre, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuches. Me ayudan un montón a seguir grabando estos episodios, me motivan mucho, así que como digo, muchas gracias. Y nada más, os recuerdo de nuevo que para cualquier cosa os dejo los enlaces de interés en las notas del episodio, tanto a mi web como a la newsletter. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis un buen día. Chao.